Buenas, Buenas, profe. Bueno, bien, bien. Seguimos un rato más. Dale, dale. Eh, Sí, profe. de la práctica de la clase pasada nos había quedado un método que es reduce, que es el que ahora, ¿sí? Vamos a borrar esto. Vamos a ver el método reduce. Ok, ¿qué hace este? Bueno, partiendo, supongamos, de un array, lo reduce hasta obtener un único valor de salida, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este método reduce? Por ejemplo, si tendríamos un array de números. Ah, bien, vamos a hacerlo hasta ahí. Bien, entonces, este método dice que, dado un array, me lo va a reducir hasta obtener un valor único. Pero tiene una particularidad este método, ¿sí? Es que recibe como parámetro, ¿sí?, una función y un valor opcional. Entonces, el método reduce, acá lo voy a poner en pantalla para que se vea bien. Bien, ahí estamos. Recibe una función, ¿sí?, que se llama callback, y un valor. Bien. Ese callback, que es una función, admite cuatro parámetros. Un acumulador, otro es un valor actual, ¿sí?, o sea, el valor actual del array, el índice del elemento y un último parámetro que es el array. Bien. Entonces, este método recibe una función que puede tener estos cuatro parámetros, no necesariamente tienen que ser los cuatro, y sí tiene un valor inicial, ¿sí?, que es opcional. Y ahora vamos a ver para qué se usa eso. Bien, entonces, supongamos que tenemos este array. Vamos a pasarlo acá abajo, así no se me mezclan las cosas. Bien, ¿cómo voy a aplicar el método reduce? Bueno, voy a tener constante un resultado, lo vamos a llamar redo, ¿sí?, el array punto reduce, y le vamos a pasar esa función, bien, y ese parámetro que dice que es un valor inicial. ¿Ok? Entonces, fíjense, el método reduce, ¿sí?, va a tomar los elementos de este array y lo va a reducir a algo que yo le pasé en esta función. Bien, y va a tener un valor inicial. En este caso va a ser 0. Ahora, ¿qué es esta función o qué va a hacer? Nosotros vamos a utilizar solamente dos parámetros de esa función, que va a ser, por ahora, ¿no?, va a ser el acumulador, ¿sí?, y el valor actual. Bien, pero
si tuviéramos que utilizar todos los parámetros de este método, tendríamos, por ejemplo, el acumulador, el valor actual, el índice actual y el array. ¿Qué array? Bueno, el mismo, es una copia. ¿Y qué hay dentro, o qué pongo dentro del cuerpo de esta función que recibe como parámetro? Ahí tengo que hacer algún cálculo, ¿sí? El que quiera. En este caso, lo único que voy a hacer va a ser sumar el valor actual que tengo y lo acumular en este ACC que es mi acumulador. Ahora en la pizarra lo vamos a dibujar para que se quede un poquito más claro. Solamente quiero... Ahí estamos. Bien, ok. Sí, sí, Gonzalo, decime. Eh, profe, ok, sí, sí, es verdad. Bien, pero bueno, eh, con esta expresión que tengo acá, ¿sí? Yo tengo esta expresión que queda acá, Gonzalo. Para el próximo ya le saco el predictivo, así no molesta. Bien, entonces dijimos que el método reduce lo que hace es tomar una estructura, en este caso un array, y lo va a reducir hasta obtener un único valor. Profe, consulta, lo mínimo que tiene que tener el callback del reduce es el acumulador y me sale en inglés el current index, ¿era? Claro, el valor actual. El valor actual. Esos dos sí, mínimo. Eso sí, O puede mínimo. actuar con uno. Ok. Exactamente. Yo acá en este ejercicio estoy poniendo los cuatro solamente para ver qué es lo que hace, ¿no? Que imagínense que esto es como una iteración que va haciendo el reduce, ¿no? Agarra todo el array y va recorriendo elemento por elemento y va haciendo algo, ¿sí? Entonces, solamente para ver qué es lo que está haciendo, yo ahora utilizo los cuatro parámetros, es decir, el acumulador, acá, el valor actual, fíjense que arranca de 1, ¿sí? 2, 3, Ah, perfecto, sí. ¿no? ¿Sí? Y después el índice, ¿sí? ¿El índice cuál era? Vamos a la pizarra. El índice, cuando nosotros teníamos un array, recuerda que, por ejemplo, tenía, en este caso, 1, 2, 3 y 4, de mi array, perdónenme mi dibujo, pero no estoy con buen pulso. Bueno, y un array, ¿cómo eran los índices? Arrancaba de 0, ¿se acuerdan? 0, 1, 2 y 3. Es decir, esto lo que indica, este índice, es la posición de cada elemento, ¿sí? Este está en la posición 0, este está en la posición 1, en la posición y en la posición 3, ¿sí? Y es justamente este I que muestra la posición 0, posición 1, posición 2 y posición. Y fíjense en que el array es una copia del array que yo le estoy pasando a quien le estoy aplicando el método reduce. Este es una copia de esto. ¿Para qué? Bueno, porque en otro ejercicio más adelante lo vamos a ver que sí lo vamos a utilizar cuando queremos hacer comparaciones. ¿Bien? Pero por ahora,
para simplificar un poco el concepto, solamente vamos a utilizar dos parámetros, ¿sí? El acumulador y el corriente, el valor actual. Entonces, vamos a hacer... ¿Quieren copiar esto? Esto sí, copienlo, porque este tiene las cuatro variantes de parámetros y de paso tienen la ejecución de cada uno de las iteraciones que va realizando. Avísenme cuando puedo seguir, y así voy avanzando. Listo, profe. Perfecto, lo comenté solamente, lo dejo ahí. Voy a bajar esto un poquito, si a alguien les faltó. Bueno, voy a aclarar, o volver atrás como estaba. Fíjense que yo le estoy pasando estos cuatro parámetros, ¿sí? A toda esta función, es decir, toda esta hasta acá. Y después yo le estoy pasando cero, justamente ese valor inicial que es opcional. Ese es tener el acumulador, ¿sí? Fíjense que yo acá le pasé cero, pero por ejemplo, si no lo llego a pasar, a ver, ¿en qué me equivoqué? Comandó la RAI, por eso. Sí, pequeño detalle, pequeño detalle. Ahí está. Bueno, teníamos la primera ejecución que me daba esto, ¿no? Partía de 0, 1. El primer valor que tiene el acumulador es 0. Ese sí lo saco. Me sigue dando el mismo resultado de salida, pero arranca de 1, ¿sí? Es decir, como yo al acumulador no le estoy dando ese valor inicial, bueno, arranca de 1 a acumular. ¿Sí? Empieza a hacer la suma a partir del 1. El 1, después lo suma con el 2, después con el 3 y con el 4. Pero arranca del Pero 1 también del índice o del 1 de los valores. arranca de uno de los valores. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ahora fíjense, yo podría, en vez, antes tenía 0, ¿no? Pero podría decir, bueno, arranca, no sé, de 5. ¿Sí? Es decir, que ese 5 es el que va a ir a parar en la primera vuelta al acumulador. O sea, el acumulador va a valer 5. ¿Ven? Y ahora no me he explicado, ¿sí? Porque una cosa es tener, por ejemplo, un acumulador fácil, ¿no? O sea, teníamos acumulador, ¿sí? Es igual acumulador más 1, por ejemplo, ¿sí? Sabiendo que acumulador arranca 0. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto sería algo así, ¿no? 0 es igual a 0 más 1.
¿Bien? Eso cuando yo le paso un valor inicial. Ahora, si no le paso un valor inicial, toma como valor inicial el primero del array. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Ok. Digamos entonces. Bueno, dijimos que esta es la forma completa, ¿no? Donde se están pasando los cuatro. Nosotros vamos a utilizar, por simplicidad, dos, ¿no? Init value, por ejemplo. Init value. ¿Sí? Y en este caso vamos a ponerle 0. Array. Reduce, y le vamos a pasar, le vamos a pasar este. Bien. Y le vamos a mostrar suma. Y otra vez, me mandé la bacana. Vamos a traerlo y me queda claro. Bien. Fíjense que de esta forma, como lo estoy expresando, es mucho más fácil, ¿no? Ver un evento que pasarle los cuatro parámetros. En este caso tengo el acumulador, el valor actual, ¿eh? Algo dentro de la función que justamente es sumar, ir sumando ese acumulador, y como valor inicial tengo que vale 0. ¿Sí? Entonces, el primer valor del acumulador va a ser 0. ¿Sí? Entonces va a ser 0 más 1, va a dar 1. Y así sucesivamente. Va a después agarrar el segundo valor y va a seguir acumulando. Entonces, si yo, por ejemplo, como valor inicial dijera que 50, por decir algo, fíjense cómo empieza a acumular, ¿sí? Porque el valor inicial de lo que es el acumulador ahora es 60. ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No, Sin no, no. miedo, sin No, más miedo, que no pasa la, nada. la forma de arriba sería la forma resumida, ¿no? Básicamente. Eh, está. No, 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 la de arriba, la que comentó. O Esta en sea, realidad es ya la poner forma. de base el 5,5 ya se nota que Ah, por ahí va a sí, sí. arrancar. A eso Acá, quería decir. claro. Yo en realidad En vez de puse instanciarlo, quería decir. claro, instancié una constante para que quedara un poco más claro los cambios, ¿no? Pero en realidad Sí, esto sí, puede ser sí. así. Así. Sí, 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 se entiende, se entiende. Bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo le pongo, eh, lo pongo en una constante? Porque en realidad no necesariamente puedo recibir un número. Después en los ejercicios que vayamos haciendo, vamos a ir viendo que puede recibir un array vacío o sin una estructura para guardar un objeto, por ejemplo, ¿sí? O una colección de objetos. Es decir, que es bastante poderoso este método, pero ¿no? Como ya recién estamos en demasiado conceptos juntos, calculo que debe ser difícil de digerir. Vamos a, que es, solamente le estamos pasando un número. Bien, ¿quieren copiar esta forma? Así ya la tienen también. Le doy un minutito. Profe, ahí le saco captura y ya lo Dale, paso. Así ya, sí. buenísimo. Sí, mejor. Igual, profe, usted está grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Sí, sí, eso no se preocupe que
Las grabaciones después las voy a subir, porque también uno con el profe Gerardo. De hecho, si se fijan en la clase 1, al final de todo en el campus van a ver grabaciones del otro profe. Así que material para estudiar no les va a faltar. Esa es la idea. Listo, perfecto, ya está. Perfecto. Genial. Bueno, voy a comentar esto y vamos a hacer otro ejercicio más complejo. No tanto. Voy a tener un value, ¿sí? Voy a crear un array. Y este array va a tener, esta vez no va a ser de números, sino va a ser de palabras. Por ejemplo, la, hola mundo, el típico. Hola mundo de Java. Bien. Y le vamos a aplicar el reduce a este array de string. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá en este caso vamos a utilizar tres parámetros. Vamos a utilizar el acumulador, el valor actual y el índice. ¿De acuerdo? Tenemos acumulador, valor actual e índice actual. Bien. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es tomar cada una de las palabras, ¿sí? Y la vamos a unir con guión. O sea, el ejercicio, ¿en qué consiste? ¿Sí? Este ejemplo es unir cada frase con un guión. Y media. Ya. ¿Cómo vamos a hacer entonces? ¿Cómo hacemos esto? Lo mismo, ¿no? Teníamos la función que iba a hacer algo. Teníamos como primer parámetro, que era el acumulador. El segundo dijimos que iba a ser el valor actual. En este caso le voy a poner W de Word. ¿Sí? Recuerden que él puede ser cualquier nombre de variable. Y como tercer parámetro, el índice. Amarillo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer esta función? Esta función, así, acá vamos a utilizar de paso operadores ternarios, ¿sí? Vamos a unir con guión medio, ¿sí? Más Word, ¿sí? Y si no, Word. Ok. Consola. Vale, me debería dar hola mundo JavaScript. Perfecto. Bien, acá hicimos uso justamente del operador ternario que lo vimos hace un rato, ¿no? Donde teníamos un if simplificado, ¿sí? Teníamos esto, la condición, en este caso i, si se cumplía esta condición, hace esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Concatena al acumulador un guión más las palabras. Y no se cumple esta condición, solamente me muestra la palabra. Ahora, ¿qué es este i? Porque acá no hay un i mayor a, un i distinto que. ¿Qué les parece? ¿Por qué está así? ¿Qué está haciendo esto?
Me parece que cada vez que itera es como que lo hace al principio, ¿no? Es decir, cuando cambia, digamos, el acumulador o el índice, ahí digamos, le agrega el guión. Bien, bien. El i, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado que el cero, ¿qué era? Falso, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, si yo Sí. hago if 0, esto me va a dar falso, ¿sí? Bueno, fíjense que el i este es el primer elemento del array, y el índice que tiene el primer elemento del array, ¿cuál es? El 0. Pero, El cero, exactamente, ¿sí? Fíjense que esto es índice 0, índice 1, índice 2, y ahí terminó. Bien. Entonces, y justamente porque en el primer elemento, ¿sí? Yo no quisiera que me ponga un guión al principio. ¿Entiendes? Entonces, en la primera vuelta, y 0, con lo cual me va a mostrar la palabra, o sea, hola, que vale 0. A partir de acá, después, todas valen 1 o 2 de este lado. ¿Entiendes? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Pero fíjense la potencia que tiene esto, que puedo ir usando los parámetros, ¿no? O sea, antes usamos los 4, después usamos en el otro ejercicio 2 parámetros, que era el acumulador, valor actual, y ahora estamos agregando el tercer parámetro, que es la posición donde se encuentra cada elemento en el array, ¿sí? Para hacer operaciones. Copien este ejercicio también, así lo tienen, y vamos a hacer otro más, hacemos otro más, y ya pasamos a objeto, así no nos vamos de horario. Mientras lo copian, yo lo voy a comentar, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar reduce para eliminar elementos de una lista, ¿sí? Entonces, supongo que tenemos una lista, que la vamos a llamar ítems, que va a tener también números, ¿sí? Del 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, no sé, 4, 8, 7, 8, 7. Bien, o sea, cualquier número. ¿Sí? Tenemos una lista de números, donde se puede ver que hay números repetidos. Tenemos el 2 que está repetido, el 3, y creo que nada más. Bien. ¿Cómo hacemos este método para poder eliminar los repetidos? Bien. Yo voy a escribir el código y lo pasamos a explicar, ¿sí? No quiero duplicados. Duplicados. Vamos a poner así. Voy a utilizar, le voy a correr el método reduce, ¿sí? Y acá vamos a usar vamos a pasar una función donde solamente vamos a utilizar el acumulador y el ítem.
Entonces, dentro de la función, ¿sí? Vamos a usar un if para que sea más claro lo que se va a ir haciendo, ¿sí? En el if, ¿sí? Vamos a ver qué hay en el acumulador con include. Y le vamos a adherir al acumulador con push item. ¿Le suena push? De Sí, Python, por ejemplo. agrega cosas al array al final, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, hay algunas que son parecidas entre lenguajes. Vamos a devolver el acumulador. Y acá sí, miren acá. Yo acá en vez de pasarle, espera que me fui, acá, coma. En vez de pasarle un valor inicial que va a ser 0, por ejemplo, le voy a pasar un array vacío. Y vamos a ejecutar esto. Console.log. Vamos a poner no click. Bien, y vamos por las dudas, console, para que se entienda, ya lo explicamos, ¿eh? Y vamos a poner el original, para que se vea la diferencia. Fíjense, el original, y ya obtuve un nuevo array solamente con los elementos sin repetir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a utilizar los dos parámetros, ¿no? El acumulador y el ítem. ¿El ítem qué es? Bueno, cada elemento del array. El 1, el 2, el 3, el 1, el 2. ¿Sí? Está en elementos. Y del acumulador, yo voy a preguntar si ese elemento, ¿sí?, existe. ¿Sí? Si ese elemento está dentro del acumulador. Ahora, ¿pero quién es el acumulador? Paremos hasta acá, no sigamos más, quedémonos acá. ¿Quién es el acumulador? El array Muy bien, el vacío. array. El array vacío. Recuerden que el acumulador puede o no tener valor dependiendo del parámetro que yo le pase. En este caso, a pasarle yo un array vacío, acumulador, una inicia es un array vacío. Bien. Entonces, cuando va a preguntar por el primer valor, que es 1, ¿qué pasa? 1 está incluido en este array vacío. No, no está No. incluido. Entonces, ¿qué hago? Lo agrego. ¿Sí? Por eso le agregas el signo de exclamación para abajo para, Exactamente. ¿Sí? tipo, si es falso, que pasa de a true, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entonces, el signo de exclamación es la negación. Eso después, miradita a la documentación, así eso va a quedar más claro. Justamente está acá. ¿Sí? La negación, lo niego todo, dicen, ¿no? Es eso. Si yo recibo algo verdadero, me lo va a devolver, me lo va a convertir en falso. Si devuelvo algo falso, me lo convierte en verdadero. Ok. Entonces, bien. Vuelvo con el segundo elemento, ¿sí? Pregunta, ¿ese elemento está incluido en el array? Vamos a hacerlo así, vamos a ir haciendo paso a paso. Profe, Sí, en el momento en la línea 51, ¿no? Básicamente dice, si no está en el acumulador, que lo incluya. Eso sería como la pregunta, ¿no? Si no exactamente. está, lo incluye. Y si Claro, justamente La- está, lo pasa. Ah, claro, porque si yo le quito esa negación de acá,
me devolvería, o sea, estaría mal, porque yo estoy preguntando justamente, ¿no? O sea, si está, colocalo. Entonces ahí sí podría llegar a tener otra vez elementos duplicados. Entonces solamente agregar en el array, creo que lo vamos a dibujar acá. Quedaría Supongamos vacío, que me parece. o quedaría vacío. Ahora, ya que está, vamos a hacer la prueba, ¿no? Supongamos, yo tengo el primer elemento, 2, 3, 1. Si me falta uno, me avisan, ¿eh? 2, 3, 4, 8, 7. ¿Sí? Este es el array original, el ítem. Bueno, y voy a tener entonces mi array vacío. ¿Qué elementos voy a ir metiendo ahí adentro a través del push? ¿Sí? Bueno, pregunto, el primero, ¿está dentro de acumulador? ¿Es mi array vacío? No. No, entonces lo coloco. ¿Sí? Vamos a hacer así, esperar un poquito. Ahí está. Bien, paso con el segundo elemento. ¿El 2 está dentro del array del acumulador? Tampoco, lo coloco. ¿El 3 está? No. ¿Y el 1? Sí. Sí. Bien. Como está, yo devuelvo, ¿sí?, el array hasta donde está, acá. Es como que lo corta ahí y lo retorna. ¿Sí? Entonces, hasta este punto es lo que vale acumulador. ¿Se entiende? Pero sigue comparando. ¿El 2 está? Sí, con lo cual no lo coloca. ¿El 3 está? Sí, lo de. ¿El 4? No, no está, lo agrega. El 8 tampoco está y el 7 tampoco. ¿Sí? Y este es el resultado del acumulador. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Es profe. como que si está, lo pasa de largo y sigue iterando, ponele. Exactamente, Claro. exactamente. ¿Sí? Porque en un momento, quizás eso le cree una confusión, ¿no? En un momento yo le dije que cortaba, ¿sí? No recuerdo si era, supongo que fuera acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta este punto, que es lo que tiene el acumulador, va a volver ahí a parar, ¿sí?, acá. Y sigue de nuevo. ¿Entiendes? Y después al final o sea, por un momento tiene alguno, 2 o 3 arrays y después los une al final. Pero O como dice que corta y cierra la llave. claro, en realidad lo que quiero decir es como que va teniendo pedacitos de ese array, ¿sí? Yo acá lo hice como para que quedara más claro, pero cuando yo hago el push, ¿sí?, y lo voy a retornar, ¿sí?, yo acá estoy retornando, en este caso, por ejemplo, con el primer elemento 1, ¿sí? Y este array que tiene solamente un elemento va a parar otra vez acá como parámetro. ¿Entiendes? Cuando agarro el segundo, cuando empiezo a comparar con el segundo elemento, y como no estaba dentro del array, lo retorno, este array va a tener 1,2 elementos.
y así sucesivamente. Está bien, ahí Es entendí. decir que podemos decir que el acumulador, o sea, cada vez que recibe un array nuevo para él, ¿sí? Y arranca otra vez de cero, ¿sí? Entonces, es como que ¿sí? Arranca primero de acá. Arranca primero con un array vacío, ¿sí? Acumulador, ¿sí? Después, un array que solamente tiene un elemento. Después, arranca con uno que tiene dos elementos, ¿sí? Y así sucede. Después arranca con el otro que tiene tres elementos. Y después, dos, tres, cuatro. Sucesivamente hasta que llega el último, que es este, que es el completo, ¿no? Al final de todo, el que tiene los elementos sin repetir. Profe, me pregunta. Ujú. ¿El include lo que hace es leer la lista? Sí, se fija, Ok. el include lo que hace es, se fija si en toda la lista que vos le estás pasando, en este caso, la lista que le estás pasando es esta, ¿sí? Está incluido. No te confunda esto con ítems, No, no, claro. Lee la ¿no? lista ACC, que en este caso es la lista vacía. Claro, porque exactamente, o Ok, sea, ok. el acumulador son dos cosas diferentes, ¿sí? El acumulador es un array vacío, ¿sí? Y el ítem es el que tiene los datos. Y en el acumulador, o sea, en este array yo voy metiendo los datos siempre y cuando no estén, ¿sí? Pero no me estoy fijando en esta lista si están o no están, sino me estoy fijando en que yo estoy ingresando los datos en este a través del push. ¿Claro? Para masticarlo, ¿no? Están todos callados. ¿O entendieron todos? Sí, sí, Voy a profe, tener claro. que mirar el video otra vez, profe. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. No, no, tranquilo, o sea, como les dije, esto es práctica y es sentarse, bueno, a ver, todo lo que sea programación, uno y lo que sea lógica computacional, uno se tiene que sentar, no queda otra, no queda que pensar cómo son las cosas y qué procesos van pasando en el medio, ¿sí? O sea, es muy difícil a veces, lo que yo le comentaba en la clase pasada, escribir un código que salga bien de la primera, o sea, no porque uno tiene que analizarlo, ver qué es lo que está pasando interiormente, qué comportamiento tiene, ¿sí? Es así, es sentarse y empezar a ver pasito a pasito qué es lo que hace cada cosa. Por eso yo le digo que las prácticas, más allá que son sin nota, tómenlas como una herramienta, ¿no? Porque ahí hay ejercicios que, que van creciendo en complejidad. Arrancamos por ejercicios fáciles y después hay algunos que tienen su particularidad como para ponerse a pensar, ver de qué manera se pueden resolver. De hecho, en el foro estuvimos ahí mensajeando con un compañero, justamente, eh, aplicaba soluciones que estaban muy bien, ¿sí? Eh, pero que, bueno, sí, presentaban una complejidad en cuanto a comprender cómo hacerlo. Bueno, ¿se quedó más o menos claro entonces esto? Si quieren copiarlo, desde un momento, así ya pasamos, por ahí hacemos un ejemplo más y ya pasamos a ver un poquito de objetos. Ustedes me avisan, así ya escribo el siguiente ejercicio.
Listo, profe. Bien, vamos a comentar esto. Igual obviamente que la clase que viene vamos a seguir repasando. La idea es que quede bien, bien claro. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, vamos a contar la cantidad de ocurrencias que hay en una lista de frutas. ¿Sí? Bien. Mi lista de frutas va a ser un array que va a tener una pera, una manzana, otra pera y una uva. Bien. Entonces, yo te voy a contar la cantidad de ocurrencias, es decir, la cantidad de veces que aparece una fruta en mi lista. Bien. Es decir, me tendría que devolver algo como pera 2, ¿sí? Manzana 1, uva 1. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Sí. Bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver un poquito, así queda más claro. Bien. Voy a crear una constante contar, ¿sí? A mi array le voy a aplicar el método reduce. Dentro del método reduce vamos a utilizar los dos parámetros de la función, el acumulador, ¿sí? Y current value. Es decir, el acumulador y el valor actual. ¿Sí? Y vamos a devolver el acumulador. Y acá le vamos a pasar como valor un objeto. Desde que en el anterior nosotros pasamos un array, ¿sí? Bueno, ahora le vamos a pasar un objeto. ¿Y qué va a tener ese objeto? Bueno, vamos a hacer acumulador, current values, igual, más 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acumular current values y ahora le explico qué hace esto. Claro, ahí, bien. Y console.log vamos a decir que me devuelva a contar. Ok. Bien. Fíjense, yo tenía una lista de frutas, ¿sí? Y me pedían que cuente la cantidad de ocurrencia, o sea, la cantidad de frutas que había en esa lista, ¿sí? Y ahí me devolvió. Hay 2 peras, ¿sí? Una manzana, una uva. Ahora, yo le estoy pasando como valor inicial un objeto, ¿sí? Ese, un objeto, este objeto, ¿sí? Me va a contabilizar cada una de las ocurrencias. ¿Cómo? ¿Cómo hace eso, sí? Bueno, digámonos en el array este, ¿no? ¿Cuál es el primer elemento? Pera, ¿sí?
O sea que esto vale pera. ¿Entiendes? Sí. ¿Y el acumulador qué es? Es un objeto, está vacío todavía. ¿Sí? Ahora, al pasarle yo esto así current, current value, en realidad lo que va a terminar haciendo, oh, no tiene algo que borre todo de una, pero bueno, tengo paciencia. Ok. Yo le estoy pasando un objeto, ¿sí? Un objeto que es vacío, no tiene nada. Pero cuando le estoy pasando de esta forma al objeto vacío, el current, que es primer valor tiene pera, lo que se está produciendo, perdón, es que dentro, ¿sí?, de ese objeto se está creando un atributo que se llama pera. ¿Sí? Y que va a tener como valor algo. Todavía no se sabe. Toma el segundo valor y se crea otro atributo que se llama manzana. Vuelve a encontrar pera, pero no crea atributo que se llame pera, pues ya existe uno. ¿Sí? Entonces, en este atributo algo va a hacer. Y cuando lee el último que suba, al no estar dentro de ese objeto, crea uva como atributo. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. El acumulador y dentro tiene esos valores, ¿no? Pera, manzana o uva. Y lo único que va a hacer es sumarle 1. ¿Sí? Que es lo mismo que tener el acumulador es igual acumulador más 1. ¿Sí? Acá la única diferencia es tener, por ejemplo, acumulador, por decir algo, pera, va a ser igual acumulador de pera más 1. ¿Sí? Después, cuando encuentre el otro, va a tener acumulador de manzana igual acumulador de manzana más 1. Entre pera, va a ir por este lado. ¿Sí? Y después para el tercero, va a tener que acumulador valer uva o el acumulador uva más 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace? Porque acá lo raro tenemos, ¿no? Acumulador más 1, o sea, se cumple, ¿eh? Acumulador más 1. Pero ¿por qué tengo esto? A ver si a alguien se le ocurre por qué. ¿Por qué puse eso ahí? Porque, Para que porque yo lo empiece con saco cero, por si no tiene nada. muy bien, exactamente. Fíjense en acá. Yo dije que, moví esto, ahí está. Te iban creando pera, manzana, uva, pero no tenían valores. ¿Sí? O sea, la primera vez no tienen valores. Entonces, si no tiene valores, le agrega un 0.
¿sí? Es como que lo inicializa a cada atributo del objeto. O sea que Entonces, si ahí la tomamos, doble barra no se lee como un O. claro, lo que está diciendo, ¿te acordás que casi al comienzo de la clase yo te había dicho que vos el O, alguna de las dos condiciones se tiene, ¿no? Y te da verdadero. O sea, o se cumplen las dos o alguna de las dos. En este caso, la primera no se cumple. ¿Por qué? Porque no tiene valor, ¿sí? Ah, ok, sí. Entonces, si esto no se cumple, le asigna Lo- 0. Es decir, que acá, en la primera vuelta, te quedaría algo así. Como para hacerlo descendiendo, ¿no? Así, 0 más 1. ¿Sí? Y ya para la segunda vuelta, en el caso de encontrar pera, ya esto ya tiene valor, ya vale 1. No va a pasar por acá. ¿Sí? Solamente eso se hace ok, en las, en la primera primera aparición de iteración. cada atributo. Ujú. Gracias, profe. Bien. No, de nada. ¿Y qué me justamente, ¿sí? Este objeto, como se ve acá, ¿sí? Con los atributos y el valor de cada ocurrencia. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Bien, genial. Bueno, si quieren copiarlo, le doy un ratito. Ahí lo probé sin el cero yo pensé que era capaz opcional, pero no es necesario, porque si no, claro, está sumándole uno a la Sí. nada y salta no da number. Claro, claro. Exactamente, exactamente. Sí o sí, tiene que estar ese 0, sí o sí. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque uno eh, siempre acostumbrado a la extensión a más 1, ¿no? En este caso, cuando estamos utilizando objetos, sí o sí, tenemos que hacer A o C más 1, sí o sí. profe, ¿y se podría hacer así o no se puede? Ahí le mandé. A ver. Sí, 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 sí. Sí, son diferentes formas de expresar. ¿Sí? Quizás en esta parte que es como que queda un poco más claro que lo que está haciendo, ¿no? Porque vos lees acá y decís, che, bueno, si esto no tiene, toma esto y lo suma a 1. Pero sí, es válido. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, si ya copiaron esto, vamos a pasar a ver un poquito de objetos. Yo después igual le voy a dejar una práctica, seguramente mañana la voy a colgar en el campus, con algunos ejercicios para que vayan haciendo, vayan probando. Y como le decía, en esas noches de insomnio, se ponen a investigar un poco sobre esto. Bueno, vamos a pasar, son vamos muy rapidito, vamos a pasar a ver objetos, ¿sí? Porque después vamos a trabajar muchísimo con objetos, ¿sí? Entonces, en el campus teníamos acá, ¿qué es un objeto en JavaScript? Básicamente es una estructura que sirve para organizar información y también para guardarla. Pero además permite poder interactuar con otros objetos, ¿sí? Y no solo ahí, sino
que también está potenciado porque a través de los métodos, ¿sí?, permite cambiar su estado o realizar determinadas acciones. Entonces, ¿cómo es o cómo se crea un objeto? ¿Sí? Un objeto simple. Se lo puse acá en la teoría. No se lo habilité. Bueno, ahora le voy a habilitar la teoría. Para crear un objeto, ¿sí?, por ejemplo, objeto 1, ¿sí?, se utilizan las llaves. ¿Sí? Vieron que cuando uno crea un objeto, se utilizan los corchetes, ¿no? Bueno, para crear un objeto se utilizan las llaves. Dentro de las llaves, yo lo que voy a especificar son los atributos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué son los atributos? Yo podría decir que A es igual a 1 y que B es igual a 2. ¿Sí? Esos son atributos. Es un objeto muy simple. ¿Sí? Pero vamos a pensarlo un poquito más con algo real, ¿no? Vamos a crear un objeto que se llame persona, que como atributo que va a tener nombre, ¿sí?, por ejemplo, Juan. Edad, por ejemplo, 30 años, ciudad, no sé, decir algo. Profesión, profesión, mm, desarrollador. ¿Qué más? Género, masculino. ¿Y qué otra cosa? ¿Es casado? Falso. Y antigüedad, supongo. Porque dice que tiene una profesión, le ponemos en antigüedad. 5 años. Bien. Entonces, esto es un objeto. ¿Sí? Fíjense que yo pongo cons persona, como se va a llamar el objeto, ¿sí? Y en llaves voy definiendo cada uno de sus atributos. ¿Cuáles son los atributos? Nombre, edad, ciudad, profesión, género, casado y antigüedad. ¿Sí? Y cada uno de los atributos tiene un valor. Fíjense que este tiene un string, este tiene un valor numérico, y es lo que hablábamos hoy, ¿no? O sea, como que el compilador de JavaScript ya se da cuenta qué tipo de dato tiene que utilizar. Quizás en otro lenguaje, hay que explicarlo, que eso es un int, ¿sí?, el otro es un string, y así sucesivamente. Bien. Ahora, ¿cómo yo puedo acceder a cada una de las propiedades de persona? ¿Sí? Primero, si yo quiero mostrar todo el contenido que tiene mi objeto persona, bueno, nada, console.log persona. ¿Sí? Fíjense que acá ya me mostró el dato JSON, ¿no? Que es el contenido que tiene persona. Ahora, ¿cómo haría yo si quiero solamente obtener el nombre de persona? ¿Cómo se le Eh, ocurre? persona.nombre. Con el punto. Exacto, muy bien. Console.log persona. Punto. Fíjense que ya cuando puse punto, ¿no?, el intérprete ya me metió todos los atributos que tiene. Así que por este lado le vamos a poner nombre. ¿Sí? Bien, Juan. Y así con cada uno de los atributos, ¿no? Quiero conocer la edad de Juan. Van a apuntar nombre.
Es de los puntos persona, punto, edad. ¿Se entiende? Sí, Sí. Buenísimo. Bien. Ok. Ahora yo le hago una pregunta. Vamos a cancelar. Vamos a comentar esto, ¿no? Fíjense en esto. Yo digo persona, accedo, por ejemplo, al atributo nombre y digo que se cambió el nombre, ahora no se llama más Juan, se llama Pedro o Lucía. ¿Sí? Y voy a mostrar otra vez el contenido de mi objeto. Fíjense, el, ¿no? El primer print estaba el nombre Juan y el segundo Lucía. ¿Es correcto? O sea, no debería ser tan fácil acceder. Claro. A ver, yo lo definí como constante, ¿no? ¿Por qué me lo está cambiando? De hecho, ¿se acuerdan que yo hacía constante, valor igual, no sé, 10, console.log, valor, ¿sí? Y después decía que valor era igual a 20, ¿sí? Esto da error, porque justamente me dice que no puedo asignar a una constante un valor, no la puedo tratar como una variable. La primera clase. Ahora, y entonces, ¿por qué a pesar de yo haberlo definido como constante, me permite cambiar los atributos? Bueno, la respuesta es porque lo que se mantiene constante, ¿sí? Es la dirección donde está referenciado ese objeto, no los atributos. Lo que yo no, por ejemplo, es lo siguiente. Persona, ¿sí? Igual a un objeto vacío, ¿sí? Justamente por eso. ¿Por qué? Porque yo al crear un objeto nuevo, es otra dirección de memoria. Es decir, yo tengo persona, ¿no? El objeto persona, ¿sí? Y apunta a una dirección de memoria. O sea, fx0010. Lo que se mantiene constante, ¿sí? Es la dirección de memoria, no lo que tiene adentro de los atributos. Pero si yo hiciera persona y quisiera asignarle otro objeto vacío, ¿qué pasa? Este objeto vacío tiene otra dirección de memoria. Entonces ahí no me deja. Y está bien que no lo haga. ¿Entiendes? sí, Sí, profe. ¿Sí?
Es decir, que sí pueden mutar los atributos, es decir, sí los podemos reescribir, modificar, pero no, una vez que lo definimos con const, ¿no? No podemos reasignarlo, por ejemplo, a otro objeto permitido. Bien, vamos a hacer lo último ya por esta clase, así nos vamos a descansar todos. Igual la próxima clase vamos a seguir trabajando con estas cosas, no se preocupen. Eh, esto si quieren sacar una captura, igual tienen la clase grabada. Supongo que tenemos un objeto que lo llamamos ejemplo, por ahora. ¿Sí? Es solamente a modo de mostrar una de las particularidades que tiene trabajar con objetos. Eh, tenemos los nombres, otra vez. Saludar. Y acá viene lo bueno. Y otro atributo, fn, ¿sí? Va a ser una función anónima. Y en este caso lo único que va a hacer, ¿sí? Es mostrarme un mensaje. Bien. Entonces habíamos dicho que yo quería acceder, por ejemplo, al atributo nombre, ¿sí? De mi objeto ejemplo. Me está devolviendo el valor, ¿sí? A acceder a esta función que es el método, que es un método del objeto, ¿cómo haría? Llamaría a fn, ¿no? Hace ejemplo.fn, porque tiene un console log, la función fn ya tiene un console log. Exactamente, muy bien ahí. Lo que se dan cuenta. Fíjense que me imprimió hola, pero aparte más abajo dicen define, ¿sí? Y justamente es dos veces console log. Si quisiera quitar ese un define, lo que tendría que hacer es un return, por ejemplo. ¿Sí? Pero en este caso, si yo quiero ejecutar esa función, solamente tengo que referenciarlo de esta manera. Se entiende que ahora no solamente usamos atributos simples, sino que también podemos tener métodos, ¿sí? Tener funciones dentro de los objetos. Y trabajar, bueno, calculo que dos clases más seguro. ¿Sí? Hay 25, bien. Eh, para ir cerrando, bueno, vamos a terminar el concepto hasta acá, pero quería mostrarle, por ejemplo, para qué puede servir esto, ¿no? Imagina ahora un objeto que se llame
FNS, ¿sí? Va a ser un array, ¿ya? De objetos. Porque hasta ahora vinimos trabajando solamente con uno, ¿sí? Solamente una entidad. Pero ahora voy a tener un array de objetos. Es decir que voy a tener así. Name, por ejemplo, que va a ser eh, el doble. Y una función que va a recibir un parámetro. Y lo que va a hacer es, nada, vamos a multiplicar por 2. Vamos a escribirla así queda más clara. ¿Sí? Vamos a crear dos más. Una es doble, otra vamos a llamar, ¿no? ¿Sí? Cuadrado, multiplica por x, y la tercera suma, suma 5. Es solamente a modo de muestra, no importa. ¿Sí? Bien. Entonces, lo mismo. ¿Cómo hago para al nombre, por ejemplo, de este array de objetos? Bueno, para poderlo hacerlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Meter una constante que va a ser mi resultado, ¿sí? Voy a llamar a ese array de objetos, ¿sí? Esto como siempre, ¿se acuerda que nosotros veníamos trabajando con array, punto, no sé, filter, punto sum, punto every, el que hicimos hace un momento? Pero para esto nosotros vamos a usar el map, ¿sí? Map. ¿Y qué voy a tener ahí dentro del map? Bueno, lo que voy a tener dentro del map es una función, porque el método map necesita de una función. ¿Recuerdan eso? Que tanto el método map, ¿sí? Como el filter, el sum, every, Sí, son de ¿para orden alguien eso es superior. extraño? Claro, exactamente. Entonces, ¿qué parámetros le voy a pasar a esa función? Bueno, justamente los atributos, el name, ¿sí? Y el fn. O sea, le estoy pasando este atributo y este atributo. ¿Bien? ¿Y qué me va a retornar eso? Le voy a decir que me retorne, ¿sí? Name, name. Console.log, vamos a hacer que lo muestre a resulta. Bien, fíjense acá. Recuerda que el método map, ¿qué hacía? Lo iteraba, ¿sí? A todo el array, pero uno podía cambiar, no los elementos, ¿sí? La cantidad de elementos siempre iba a ser la misma, pero sí el contenido, uno podía variar. Fíjense que yo acá arranqué con un objeto, ¿sí? Que tiene como atributo name y un segundo atributo una función, un fn, y terminé devolviendo un objeto que solamente tiene un único atributo, que es name. ¿Dudas? Profe, no me quedó claro en el return por qué el objeto con el atributo name devuelve el atributo name con el nombre de cada uno.
O el segundo name pudo haber puesto nombre, por ejemplo. Claro, por ejemplo, acá podría, exactamente, yo acá puedo poner nombre. ¿Sí? Sí, quizá para que quede más claro. Profe, ¿y FN no lo usás, tipo, o hace No, no, falta por que ahora esté? no. Claro, en este ejemplo solamente, si necesita la función que pase los dos parámetros, ¿sí? Pero yo estoy retornando solamente un nuevo objeto que es solamente como atributo nombre. De hecho, podría crear este objeto digamos, con más cosas, ¿no? O sea, podría decir, no sé, eh, apellido, no sé, el name, más algo. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Es decir, que yo como resultado del map, lo que estoy haciendo es creando un objeto nuevo, ¿sí? Con los atributos que yo quiera. ¿Y esto para qué va a servir? Bueno, justamente después vamos a poder ir ejecutando, haciendo pruebas unitarias, eh, ejecutando cada función, ¿sí? Llamándolas primero por el nombre, por eso es doble, de cuadrado, en suma 5, y vamos a ir pudiendo ejecutar cada función. Así que eso sí que lo arrancamos la clase que viene, creo que ya por hoy demasiado, ¿no? Demasiados conceptos. Eh, sí les voy a pedir que los que no hicieron la guía 1, que, que bueno, empiecen a hacerla. Si tienen dudas, el foro está abierto todavía, así que no pasa nada. Tramitan las dudas y lo vamos resolviendo. Pero no se queden porque cada clase se va agregando más complejidad y es sí o sí necesario tener los conceptos previos asentados. Fíjense que hoy utilizamos todos los conceptos de la primera clase, ¿no? Funciones de primer orden, las ciudadanas, la de orden superior, eh, ya empezamos a utilizar también operadores ternarios, y bueno, entonces tienen que tener una constancia, esto es así, hay que practicar, no queda otra. Hay que equivocarse, ver cuál es el error, cómo corregirlo y el por qué, ¿no? Y ahí es donde aparece el aprendizaje. Así que bueno, gente, por hoy cortamos acá. Profe, Sí, antes de terminar, yo quería ver la resolución del ejercicio 8 que había mandado. bien, bien, bien. ¿Querés que me la pasás por chat y lo... Claro. Ahí le puse la ejercicio. ¿sí? Profe, ¿usted va a dejar ejercicios para lo que sea esta clase? Sí, O... sí, Ah, sí, ok. Ok, sí, sí. genial. No van a ser complejos, o sea, hasta lo que vimos ahora, esto último, eh, no porque lo voy a completar la explicación en la clase que viene, pero sí el crear un objeto, quizás crear un array de objetos, poder sacar atributos, ¿sí? Algo simple. Y sí, seguramente ese array de objetos van a tener que aplicar los métodos que vimos en la clase 1, que eran sum, every, filtrar algún dato, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando uno trabaja con objetos, es muy parecido al array, ¿sí? Nada más que tiene eh, su estructura, ¿no?, de información es un poco más compleja, pero se pueden aplicar los métodos de filtrado, de sum, every, sin problema. De hecho, acá estuvimos aplicando el map. ¿Entendés? Sí, sí, genial, profe. Perdone que yo cada rato digo se entiende, pero prefiero que me digan antes por ahí que queden con duda. Digo, lo que pasa es que a veces cuando uno se queda con duda después, solo es más complejo. Acá entre todos, la idea es eso, ¿no? Que entre todos podamos salvar dudas.
Bien, el ejercicio 8. Vamos a ver. Ajá. Bien, lo vamos a copiar. Ven un minutito. Un minutito vemos esto y ya terminamos. Bien. Ejercicio 8. Cuya salida. Bien. Vamos a ver esto. Así. Ok. ¿Qué se pedía? Bueno, te pide clonar con map, ¿sí? La lista, y después al clon hacerle una conversión, ¿no? Dice números que son menores o iguales a 10 y reemplazar los mayores a 10 por una X. Una ayudita, debería quedar algo así. Bien. Acá tenemos el array, menos era 10 y vamos a ejecutar. Ok. Sí, esa Perfecto. es la resolución que pasó un compañero. Lo que yo no, cuando intenté hacerlo, no lograba entender Sí. cómo reemplazar un número por un texto. Bien, claro. Tiene que ver con esto que yo te decía, cómo interpreta JavaScript automáticamente los tipos de datos. ¿Sí? Esto quizás en otro lenguaje no te dejaría hacer, ¿sí? Porque vos justamente un string reemplazando eh, una definición de variable donde tiene un entero. ¿Sí? Y buenísimo porque justamente, ¿qué pasa? Tenemos la función anónima, ¿sí? Vamos a separarla esta si se ve bien. Vean esto. Eh, tenemos la función anónima, ¿sí? Y va a preguntar por cada elemento, o sea, por cada uno de estos elementos del array, que sean menores a 10. O sea, tenemos la condición. Y después tenemos la operación ternaria, ¿sí? Entonces, si el elemento es menor o igual a 10, dejo el elemento, el que está, ¿sí? En este caso sería 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10, inclusive. Y si no, es decir, si es mayor a 10, lo reemplaza por una X. ¿Alguien más tuvo duda en este? Estaba bueno este ejemplo, ¿sí? Era un poquito Ok, para ok, pensar. entiendo. Claro, pasa que recién en esta clase habíamos visto lo del if else Sí, con signo de preguntas y dos se puntos, podía hacer entonces no se igual, me había ocurrido. claro. Recordá que vos esto lo podrías Mm, reemplazar por un if, ¿sí? If condición, entonces tal cosa, y si no, otra. Y sería lo mismo, ok, ¿sí? Lo único que tendríamos más código, ¿no? Tenía más estructura de código. Pero está genial, está buenísimo. ¿Sí? ok, buenísimo. Muchas gracias. Ah, bueno. Ah, no, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profe, ¿va a ¿Ya subir el terminamos? código que hizo hoy? Sí, sí, sí. Voy a ir, lo tengo que filtrar porque como fuimos comentando y- y cambiando cosas, voy a dejar un apartado con todo lo que hicimos en clase. Ok, gracias. ¿Sí? Igual también voy a colgar los videos. Y seguramente mañana ya lo subo. Bueno, Profe, ¿no va a tomar lista? gente, ¿perdón? Sí, va a tomar lista. No, no, no. Bueno, Está bien. ¿sí? Así que por hoy no, pero ya la próxima eh, vamos a tomar lista. Pasa que hoy llevo un poco más de tiempo, problemas técnicos, ¿no? Uno prepara las cosas, pero después terminan no saliendo. Así que, pero bueno. Profe, Bueno, gente,
nos vemos la próxima. Descansen. Y nada, a practicar, no queda otra. Chao, Pedro. Yo, profe. Muchas gracias, profe. Chao, profe, nos No, vemos. por favor. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Chao, bro. Profe, no sé si está. Sí. Una consulta. Yo no soy de esta comisión, soy de la otra comisión, pero por un tema de laburo, bueno, no pude ir. Y quería preguntarle si, Ujú. si tomaba falta esto, o sea, de la otra clase o no. O sea, digo, no me refiero a si contaba la falta, aún si asistía acá. No hay. Sí, mira, eso por ahí te conviene hablarlo con el profe Gerardo, ¿viste? Ajá, le mandé un mensaje igual, pero Ajá, antes de venir acá porque fue a lo que me enteré justo cuando, en la tarde, ¿no? Entonces no tuve tiempo para avisarle ni nada. claro. Dale, cualquier cosa seguro me va a preguntar, porque me anoto tu nombre. Bruno Montes. Ahí está. Montes. Sí, Seguramente me va a preguntar. eh, y bueno, yo le confirmo. Sí, pero sí háblalo con él. está Eh, bien. la idea es justamente eso, ¿no? Que no se pierdan clases. O sea, por eso decía que son clases despejadas, ¿no? El mismo contenido que da Gerardo lo doy yo. Y nosotros tenemos una comunicación constante. O sea, si yo me llego a adelantar, lo hablamos, freno un poco, si él se adelanta, también lo mismo. Que Bien, todos lleguen, las bien, dos joya. comisiones lleguen al final con los mismos contenidos. Sí, mi miedo más que ¿Sí? nada era eso. Bueno, para que sepa nada más. Ujú, perfecto, no Bueno, hay problema. bien. Bueno, Chao, profe. chao, que Gracias. descanses. No, por favor, buenas Igualmente. noches.